Hace un año y medio aproximadamente hemos atravesado el mundo entero una pandemia, como bien lo dice el término. Una pandemia que tiene un final todavía incierto y que ha afectado no solo a la población en general, nos ha puesto a todos mucho más vulnerables, sino también al sistema de salud. También hay una otra pandemia, podemos decir, invisible o que no queremos ver, que es el cambio climático, que también de alguna manera implica al sistema sanitario de varias maneras, no solo por lo que el sistema sanitario emite a la atmósfera, sino también por las consecuencias o la debilidad que podría llegar a tener también el sistema sanitario con esta problemática que es el cambio climático. Para eso voy a leer exactamente con quién estoy conectada vía Zoom. Está en México. Ella es Andrea Hurtado Epstein, desde, como dije recién, la Ciudad de México. Es integrante de la Organización Internacional Salud Sin Daño y específicamente es coordinadora del programa Cambio Climático para América Latina. Hola Andrea, gracias por atendernos. Hola Gaby, encantada. Muchas gracias por la invitación. Hay un dato muy interesante con respecto al sistema de salud que me gustaría que lo cuentes. ¿Qué cantidad de gases de efecto invernadero emite todo el sistema sanitario global? Es una buenísima pregunta y qué bueno que hiciste el contexto de la pandemia, porque en efecto la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto como nunca antes los vínculos entre cambio climático y salud, y lo solemos pensar mucho desde la perspectiva de la vulnerabilidad del sector de la salud ante los distintos impactos del cambio climático, pero de lo que hablamos muy poco es del sector salud como fuente de emisiones, es decir, como una contribución muy significativa al problema. ¿Qué tan significativa? Pues desde 2019 Salud Sin Daño hizo una primera estimación global y lo que hallamos fue que el sector salud representa alrededor de 4.4% de las emisiones globales netas. Para ponerlo en contexto, si el sector de la salud fuera un país, sería el quinto emisor más grande del mundo, más que todas las emisiones, por ejemplo, de un país como Alemania. Entonces es, en efecto, uno de los más grandes contribuyentes en términos de sectores al cambio climático. Y sé que ustedes desde la organización Salud Sin Daño propusieron una guía que tiene 7 pasos, si mal no leí, con respecto a la forma que podría el sistema sanitario global de todo el mundo descarbonizar, es decir, llegar a emisiones netas cero de acá a 20, 30 años. ¿Cómo es eso? Así es, pues de entrada el planteamiento, y para darles un poco de contexto, ante esta crisis multidimensional y verdaderamente global que es el COVID-19, que nos da una probadita nada más de lo que podríamos estar enfrentando como impactos del cambio climático si las cosas permanecen como son, pues crece esta necesidad apremiante de que el sector salud, como todos los demás sectores de la economía, se alineen con el Acuerdo de París. ¿Qué significa esto? En 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático o Grupo de Expertos Internacional sobre Cambio Climático nos dice que para evitar un cambio climático catastrófico tenemos que limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo. Y que la única manera de lograr eso es alcanzar emisiones netas cero para 2050. Entonces tenemos la ruta trazada clarísima. No podemos pasar de 2050 sin haber llegado a cero emisiones en todos los sectores de la economía. El trabajo que hizo Salud Sin Daño y el que presentamos en abril a nivel global y hace unos días en América Latina, la versión en español, es precisamente una hoja de ruta que nos marca cómo el sector de la salud puede llegar a cero emisiones en 2050 y, muy importante decirlo, sin en ningún momento comprometer la calidad de la atención en salud. Es más, al contrario, aumentando la equidad en salud, tanto en términos de la cobertura y el acceso, como de la calidad de los servicios médicos, los servicios sanitarios, sino también logrando una mayor resiliencia de los sistemas de salud, porque no podemos ya desacoplar la parte de la mitigación, la parte de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la preparación para aquellos impactos del cambio climático que son ya inevitables. ¿Cuáles son las fuentes de mayor emisión dentro del sistema de salud?
La hoja de ruta encontró que el 84% de las emisiones climáticas del sector salud provienen del consumo de combustibles fósiles. Esto es, de la quema de combustibles en las operaciones de los establecimientos de salud, en la cadena de suministro y en la economía en general. Esto incluye carbón, petróleo, gas para abastecer a los hospitales con energía, los viajes relacionados con el cuidado de la salud y, por supuesto, la fabricación y transporte de los productos y los equipamientos utilizados en el cuidado de la salud. ¿Y de qué manera podría entonces eso disminuir y llegar a cero de acá a 20, 30 años? Pues lo que propone en la hoja de ruta es cómo, a partir de la línea base que es qué estimamos si no hubiera acción dentro y fuera del sector de la salud, estimamos que para 2050 sin acción, las emisiones del sector se van a más que triplicar para 2050. Esto, para ponerlo en contexto, es equivalente alrededor de las emisiones anuales de 770 centrales eléctricas de carbón. Entonces, para llevar esa estimación en 2050 a cero, la hoja de ruta propone 7 acciones de alto impacto que tienen que ver con abastecer al sector salud, por supuesto, con energía eléctrica limpia y renovable en un 100%, con cambiar a medios de transporte sostenibles, con abastecer también al sector con productos alimentarios saludables, cultivados de manera sostenible, incentivar la fabricación de productos farmacéuticos bajos en emisiones, etc. Estas 7 acciones de alto impacto estamos planteándolas como una responsabilidad del sector salud que puede atacar, digamos que en 3 niveles, o estas 7 acciones se pueden llevar a la práctica desde 3 niveles. Uno es lo que el sector salud mismo puede hacer, liderando con el ejemplo en sus propios establecimientos, en sus propias operaciones. Lo segundo es lo que el sector de la salud puede hacer en la cadena de suministro, aprovechando su inmenso poder de compra. Como dato importante para conocer, se estima, la Organización Mundial de la Salud estima que el sector salud a nivel global representa alrededor de un 10% del PIB mundial. Entonces es un sector económicamente muy importante y que, por tanto, puede influir de manera significativa en toda su cadena de suministro. Y la tercera vía de acción, el tercer nivel en el cual se pueden implementar estas 7 acciones de alto impacto, es en la economía en general. ¿Cómo? Levantando la voz de las instituciones del sector salud, de los sistemas de salud y de las personas que en esos sistemas laboran, para exigir cambios más allá del sector, en la economía en general. Y esto pasa, por ejemplo, por exigir de los gobiernos políticas climáticas mucho más ambiciosas. Andrea, una de las últimas preguntas que te hago es ¿cómo reciben los distintos países o los distintos estados? Pueden ser, a veces no solo son los países, sino son los municipios, las gobernaciones. ¿Esta hoja de ruta es aceptada o, bueno, ya lo vamos a hacer o lo dejan de costado? Afortunadamente, en la región de América Latina empezamos a ver muchas buenas señales de esperanza en términos, para empezar, de empezar a hablar del cambio climático como un problema de salud pública, porque eso es lo que es. Al final de cuentas, está afectando en tiempo presente y cada vez más a la salud de las personas. En términos de instrumentos de políticas públicas, hay varios países ya de la región que han integrado el tema de salud en distintos instrumentos de política climática, como son sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que es el instrumento por medio del cual un país presenta sus compromisos ante el Acuerdo de París. Tenemos el caso, por ejemplo, de Perú, de Chile, de Argentina, de México, que han empezado a incluir el tema de salud tanto en la narrativa como en los compromisos especialmente de adaptación del sector salud ante el cambio climático. El caso de Argentina es muy emblemático porque es el primer país, no solamente de la región, sino del mundo, en incluir en la NDC, en esta segunda NDC que actualizaron a finales del año pasado, no nada más temas de adaptación, sino también una medida prioritaria para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema de salud argentino y empezar a tomar medidas para reducirlas. Este es, como decía, emblemático porque es el primer país del mundo en hacerlo. Vemos también en otros países como en Chile, como en Colombia, que se empieza a tener el mandato legal para desarrollar un plan sectorial de cambio climático para el sector de la salud que incluye tanto mitigación como adaptación. Entonces, poco a poco empezamos a ver este movimiento en la región, también en los gobiernos subnacionales,
y pues creemos que esta hoja de ruta es un punto de partida que les puede servir para elaborar sus propios planes a nivel nacional o subnacional. Clarísimo, Andrea, y te agradezco mucho por esta conversación que tuvimos y por supuesto muchísimas gracias por estar en nuestro programa Ambiente y Medio. Muchas gracias y saludo desde acá a todos los mexicanos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Andrea, nuevamente, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.